Buenos días, chicas y chicos. Hoy nos encontramos en este espacio para poder hablar de uno de los hechos más importantes que tuvo nuestro país, que es el sufragio femenino. El derecho de todas las mujeres para poder elegir y participar en política. Muchas gracias, compañero. Bueno, antes de comenzar, me gustaría que podamos hablar de dónde surgió el voto. Como sabrán, con la Revolución Francesa y con la Declaración de los Derechos del Hombre, nació la democracia y la república. A partir de allí, en gran parte del occidente, los países adoptaron sistemas donde sus habitantes podían votar. Pero pese a haber conseguido este gran logro de permitir a la ciudadanía participar en las decisiones de la nación, hubo un grupo que quedó excluido. Y ese grupo es el de las mujeres. ¿Sí? Quedan excluidas del sistema electoral. Es por eso que vamos a repasar de dónde comienzan estos movimientos y cómo comenzaron a implementarse. El primer país que lo implementó fue Nueva Zelanda, en lo cual, gracias a que un grupo de mujeres logra juntar unas 32.000 firmas aproximadamente y lleva su petición al Congreso, el cual lo aprueba al verse presionado por la situación. Luego comenzaron a implementarlo en otros países, ¿sí? Como Australia, Finlandia, Noruega, dando así el comienzo a un movimiento global. Muchas gracias, compañero. Acá en América, en cambio, de forma algo diferente a Nueva Zelanda, se vivió algo más violento, por decirlo de alguna manera. En Estados Unidos, en 1848, un grupo de activistas declaró una convención exigiendo al Estado igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, incluyendo el voto femenino. En Canadá, el Estado habilitó en un principio un sufragio para las mujeres relacionadas con el ejército y la guerra, y 2 años después para todos. Y en México, el sufragio femenino fue un proceso largo. Las mujeres comenzaron a organizarse desde el principio del siglo XX y lograron votar por primera vez en 1953, tras una reforma constitucional. Y en Brasil, el voto femenino se aprobó en 1932, aunque inicialmente con restricciones, y en 1946 se extendió para todas las mujeres mayores de 18 años. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que es el sufragio femenino en Argentina, que tuvo muchas trabas, ¿sí? Fue un proceso largo y con muchas trabas. Porque para entender por qué la mujer no podía o no tenía derecho al voto, hay que entender que ni siquiera eran consideradas ciudadanas en iguales condiciones que los varones. Claro, aunque parezca increíble, recién con el Código Civil de 1869, la mujer era legalmente considerada como incapaz relativa, como los menores de edad no podían firmar contratos, ni administrar bienes, ni participar políticamente sin permiso de los padres o del esposo, o sea, ni hablar de votar o ser elegida. Y eso no cambió por mucho tiempo. Recién a principios del siglo XX, con los primeros movimientos feministas, las mujeres empiezan a organizarse para pedir por la igualdad, tanto política como civil. Una de las pioneras fue la médica Julieta Lanteri, que fue la 5ª médica que tuvo nuestro país, en épocas en las que a las mujeres no se les permitía estudiar medicina. Ella fue la primera mujer que votó en Argentina y en América Latina. Eso fue en el año 1911 y logra votar en una elección municipal en Buenos Aires, gracias a un vacío legal. Julieta, junto a mujeres como Cecilia Gerson, quien también fundó la enfermería como una profesión en el país, formaron partidos, organizaron congresos y hasta presentaron proyectos de ley, pero el Congreso nunca los trataba. Con el golpe de 1943 y el ascenso de Juan Domingo Perón al poder y su posterior primer mandato, inicia lo que llamó el Plan Quinquenal, que fue una serie de proyectos
que debían realizarse en un periodo de 5 años basados en un modelo de industrialización soviética. Dentro de ese plan contempló la idea de ampliar la ley electoral y ahí lo que buscaba era aprobar las leyes electorales para darles derechos a las mujeres, a los suboficiales del ejército, la armada y la policía. Y ahí es cuando apareció Eva Perón, que junto a su fundación fue una pieza clave en todo este proceso. Desde su lugar como primera dama empezó a militar activamente por el voto femenino, recorrió fábricas, dio discursos, organizó actos y sobre todo movilizó a miles de mujeres en todo el país. Eva entendía que este derecho no podía esperar más. A medida que se debatía este proyecto de ley en el Congreso, miles de mujeres lo que deciden es comenzar a movilizarse y lo hacen a través de manifestaciones, de marchas, de vigilias, todas frente al Congreso de la Nación, esperando que se aprobara la ley, ¿sí? Mujeres de todas las edades, con pancartas, carteles y banderas, hacen esta vigilia esperando que se apruebe la ley del voto femenino. El momento más fuerte fue en el 3 de septiembre de 1947, cuando una multitudinaria manifestación de mujeres colmó la plaza del Congreso mientras se discutía el proyecto. Hubo cantos, aplausos y también tensión con la policía, pero nada lo frenó. Ese día el Congreso no pudo mirar para otro lado. Esa presión funcionó, porque el 9 de septiembre de 1947 el Congreso sanciona la ley 13.010 que les otorga a las mujeres tanto el derecho a votos como a ser elegidas. Y unos días después, el 23 de septiembre, Eva Perón dio un discurso histórico desde el balcón de la Casa Rosada frente a la Plaza de Mayo, llena de mujeres. Sí, en ese discurso se puede sentir la emoción de todas las mujeres del país. Escuchémoslos, por favor. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de acasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Impresionante la oratoria de esta mujer. Totalmente transmitía todo el peso de la lucha y a la vez la esperanza de una nueva etapa. Ese discurso fue un antes y un después. Compañero Ariel, es impresionante. A veces pareciera como que si estuviéramos en el mismo lugar desde hace tanto tiempo. Pero si comparamos desde dónde empezamos hasta dónde estamos ubicados en este momento, nos tenemos que dar cuenta que hemos logrado mucho, todas y todos juntos. Tenés razón. Y todavía nos queda un largo camino por recorrer, Patricia. Pensar que hay tantas injusticias en el mundo que todavía no tiene ni una solución visible. Sí, Ariel, tenés razón. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo, así que muchas gracias por habernos escuchado.